Y el pueblo de Dios dice, amén. El día de hoy titulé el mensaje Vida Cristiana, una jornada de fe. Vida cristiana, una jornada de fe. Mientras nosotros leemos el capítulo 10 del libro de Hebreos, específicamente el verso 32 y lo que acabamos de leer, si usted se da cuenta, dice, traed a la memoria los días pasados. El escritor está tratando de recordarles porque era un grupo de personas que en un tiempo estaba en fuego por el Señor. En un tiempo ellos estaban dispuestos a hacer todo por la obra del Señor. Y tristemente llegó una etapa en su vida donde estaban ellos, por así decirlo, tambaleando, estaban claudicando entre si seguir o abandonar. Y nos vamos a dar cuenta que en este caminar, en la vida cristiana, si usted no aprende a trabajar el área de fe en su vida, si usted no aprende a fortalecer esa área de fe en su vida, llegará un momento que estará en la misma situación que estos hebreos, donde se apaga la llama, se apaga el fuego y corremos el peligro de aún intentar abandonar la carrera y la obra a la cual nosotros en un momento o en una etapa de nuestra vida estábamos convencidos de que este es el camino. Vida cristiana, una jornada de fe. A través de este mensaje deseo enfatizar fuertemente la importancia de alimentar, de proteger y de mantener tu fe. La fe en la vida del creyente es como el agua para el cuerpo humano. No solamente es necesaria, sino que es algo esencial. Así como el cuerpo humano se deshidrata sin un buen consumo de agua, el espíritu y el alma del hombre experimenta lo mismo cuando se pierde la fe. Uno de los objetivos de Satanás es atacar tu fe. Y escucha bien en esta hora, si Satanás logra afectar esta área de tu vida, no tendrá dificultad en destruir otras áreas valiosas en ti. Si observas con mucho cuidado la astucia que Satanás utilizó con Eva, usted se dará cuenta que la serpiente llevó a Eva a dudar de la palabra de Dios. La llevó a dudar de lo que Dios había dicho. En otras palabras, atacó Satanás directamente su fe. Cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, al describir la armadura del creyente, utiliza muchas piezas. Cuando describe la armadura del creyente, utiliza muchas piezas, pero utiliza el escudo, una de las piezas más grandes de la armadura, para describir la fe. En mis notas escribí lo siguiente: faith in my life and in your life is a big deal. Lo dicen en inglés. La fe en mi vida y en tu vida es algo sumamente importante. En otras palabras, usted tiene que conocer todo lo relacionado a la fe. Si hay libros de la fe y todo lo que trata con la fe, nosotros debemos conocerlo, porque es esa área de nuestra vida que Satanás quiere perturbar. Y decía, si logra acabar con nuestra fe, no vamos a llegar muy lejos. Una vez más, hay que alimentar, diga conmigo alimentar, diga conmigo proteger y mantener nuestra fe. Sí, el primer punto del que quiero hablar un poquito sobre los destinatarios o a quienes se dirigió la carta de los hebreos. Iniciamos leyendo el capítulo 10, verso 32 al 39. Y cuando miramos, dice,
traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, en otras palabras, ustedes llegaron al conocimiento de la verdad, llegaron a los pies de Jesús, miraron la luz, sostuvieron gran combate de padecimientos. En otras palabras, era una iglesia que, aunque tenía luchas y tenía pruebas, dices, ustedes lo sostuvieron, aguantaron. Por una parte, ciertamente con vituperios, críticas, luchas, pruebas, dice tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra parte, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y dice el verso 34, porque de los presos también os compadecisteis. Quien ha leído el libro de los Hechos se da cuenta que a los cristianos los perseguían al principio. Los metían a la cárcel y usted mira que están vendiendo sus propiedades, están trayendo sus bienes materiales para satisfacer las necesidades de los otros. Hechos capítulo 2. Y dice, todo eso ustedes lo hicieron. Se acordaban de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. En otras palabras, te despojabas para ayudar, para bendecir a los demás, sabiendo que ustedes tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Todo eso ellos lo sabían. Y el escritor les dice, no pierdan pues esa confianza. Una vez más, el libro de Hebreos es un libro que, si usted lo ha leído, es un libro de la supremacía de la persona de Jesús. En algunas denominaciones y en algunas religiones están en debate que si Jesucristo es Dios. La Biblia es clara, Jesucristo es Dios. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el libro de Hebreos comienza describiendo cómo Jesús es mayor que los ángeles, cómo Jesús es mayor que Moisés, cómo Jesús es mayor que el sacerdote o el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nos dice el libro de Hebreos. ¿Qué trata este libro? Este libro es una carta de advertencia. Es una carta a no abandonar tu fe. En algunas otras denominaciones se ha argumentado mucho si la salvación se pierde o no se pierde. Lo único que tenemos que hacer para darnos cuenta es leer el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es una advertencia a que no abandones tu fe. Y se le dice a los hebreos lo siguiente, porque ellos estaban por restaurar los ritos y las ceremonias del judaísmo, donde querían volver a restaurar el sacrificio de los animales. Y el escritor a los hebreos les dice, porque si ustedes pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y decía el escritor a los hebreos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ellos estaban a punto de decir a un lado al sacrificio de Jesús y volver a restaurar el sacrificio de los animales. Cristo es el fin de la ley. Él es el Cordero de Dios y no hay necesidad de volver a restaurar el culto sacrificial cuando Dios ya envió su máximo sacrificio y envió a su Hijo. Pero tristemente, decía, esta es una carta de advertencia. Es un grupo de judíos cristianos, los destinatarios del libro de Hebreos. Se desconoce quién es el autor y se desconoce la ubicación geográfica de los destinatarios. Hay algunas cartas que miramos como Éfeso, como Tesalónica, como Corinto,
y sabemos dónde se ubicaban estos cristianos. El libro se le dio el nombre nada más a los hebreos. Por su contenido se sabe que eran judíos que habían sido convertidos al cristianismo, porque el escritor empieza a describir toda la práctica y todo el culto que se llevaba a cabo en el tabernáculo. Una vez más, Hebreos es un libro de advertencia. Estaban en riesgo de perder su fe en Jesús. Y así como ellos estaban en riesgo, cada uno de nosotros podemos caer en ese mismo error. Dice la Biblia, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Ahora, decía, podemos aprender mucho acerca de este libro. Mientras el escritor está diciéndole, miren, ustedes un día fueron iluminados, ustedes hicieron grandes cosas para Dios, estaban ahí para ayudar a los presos, ustedes vendieron sus cosas para suplir la necesidad de otros. Pero la advertencia les dice, verso 35, no perdáis pues vuestra confianza. No pierdas la confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Oh, cómo nos cae mal esperar. Qué difícil es ser paciente, pero el escritor les dice, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ustedes obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, y dice, mas el justo vivirá por fe. De eso te quiero hablar en esta hora, de esta palabra fe. De aquí el lector trata sobre el maravilloso capítulo 11 del libro de Hebreos, donde nos da la lista y nos narra el listado de estos héroes, de estos hombres y mujeres que hicieron muchas cosas para Dios, pero la razón por la cual la hicieron, según la tesis que saca el escritor, es porque eran hombres y mujeres llenos de fe. Y si usted va a hacer algo para Dios, si nosotros vamos a triunfar en la vida, si vamos a tener éxito en el matrimonio, en el negocio, y lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido va a ser porque hemos creído, hemos desarrollado esta área de fe en nuestra vida. Sigue diciendo, sean pacientes, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá. Y dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me tocó compartir sobre esa palabra preservación. Cuando usted mira las latas de comida, la mayoría de nosotros se nos ha quedado una que otra lata ahí que tiene más de 2, 3 semanas, meses, y se dará cuenta que la comida enlatada dura bastante. Amén. Usted deja unos frijoles ahí una semana y de repente ya empiezan a sedarse, a oler, ¿verdad?, a sedos. Y de repente mira que en la lata tiene una fecha de caducación bien extendida, muy diferente a la que nosotros podemos sostener en el refrigerador, y se da cuenta que el contenido de sodio es alto y eso preserva la comida. No es muy saludable, pero preserva. Y es esa palabra preservar, la fe, hace eso en nuestras vidas. Cuando pasan luchas, cuando pasamos pruebas que la Biblia nos garantiza que lo vamos a tener, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí. En otras palabras, pongan su fe, pongan su confianza. Yo he vencido al mundo. Y la fe actúa como eso que preserva y preserva nuestras vidas para no flaquear. Entonces,
El primer punto, los destinatarios del libro de Hebreos, sabemos que son judíos. Hebreos es el título del libro. Y miramos a través de los escritos que hay una tremenda advertencia a no perder la fe. Se escribe el capítulo 11 describiendo todos estos héroes de la fe para decir, trabajen en esta área de su vida. Número 2, el riesgo de perder la fe. Miramos, y si usted ha estudiado un poquito, la mayoría de estos lugares en el oriente que recibieron el evangelio, si usted visita Atenas, se va a dar cuenta que muchas de estas iglesias dejaron de existir. Muchos de estos grupos de cristianos dejaron de practicar la fe, las generaciones que le siguieron. Y hay algunos lugares donde reina el ateísmo aún y están fríos, por así decirlo, en la fe. Hay un riesgo de perder la fe. Era la advertencia y era de lo que hablaba. Miramos que se desató la persecución y se desataron los tiempos difíciles, las luchas y las pruebas. Y creo que no hay nada que amenaza más a nuestra fe que cuando nosotros empezamos a tener luchas y cuando nosotros empezamos a tener pruebas. La persecución llevó a los hebreos a dudar, y son los momentos difíciles que nos llevan a dudar. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo los contrarrestamos? De repente viene una enfermedad a nuestra vida, de repente empezamos a tener problemas con uno de nuestros hijos, empieza a haber fricción, problema en el matrimonio, y es bien fácil, decía, en esos momentos que nuestra fe se debilite. ¿Aló? Es muy fácil que las circunstancias empiecen a atentar con nuestra fe. Según Hebreos 11, nos dice la escritura, y puede acompañarme en el versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo escribí de esta manera: la fe es creer en algo que aún no ha llegado a la existencia. Es estar convencido de algo que aún no has visto. ¿Aló? Es creer, y el mundo lo puede mirar de esta manera. Es como creer en una fantasía, creer en algo que no existe. Imagínense a Abraham y a Sara. Dios se lo lleva y lo lleva a mirar las estrellas del mar, dos ancianos que ya había pasado el tiempo, y les dice, así como ustedes miran las estrellas del cielo, así de numerosa será su descendencia. Todo lo que está rodeándome me dice que no es cierto. Todo lo que está a mi alrededor me dice que eso no puede ser posible. La pregunta, y ahí es donde debemos contestar, ¿tengo fe o estoy viviendo en incredulidad? A veces vienen a nuestra vida enfermedades y viene la enfermedad del cáncer y la mente humana dice, ya estuvo, se acabó. O viene un problema difícil en el matrimonio, no hay remedio, no hay solución. Bueno, eso es en el ámbito natural. Pero cuando nosotros hemos desarrollado nuestra fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero decirle en esta hora que nosotros podemos caminar ya sea en una vida de incredulidad o caminar en una vida de fe. Usted puede caminar en su vida cristiana en esta jornada con una fe débil, donde usted saca la peor conclusión para su hijo, saca la peor conclusión para su cuerpo, para su salud, y en vez de mirarse bendecido o bendecida,
Estamos mirando una película de derrota, de tristeza, en vez de poder mirar realmente lo que Dios ha prometido. Y una de las cosas, mientras yo medito en esto, y ahorita vamos a irlo mirando, que quizás el mundo quiere caminar nada más en ver para creer. En el caminar con Dios yo creo y luego veo. Pero lo que más me impacta y lo que más me impresiona, que dice que muchos de los hombres, capítulo 11 del libro de Hebreos, muchos de estos hombres y mujeres caminaron, se fueron sin alcanzar lo que ellos creían, pero aún así siguieron creyendo. En otras palabras, no vieron en su totalidad cumplido la visión que tuvieron, la fe que experimentaron, pero aún así ellos caminaban en fe. Vives por encima de lo natural, de la realidad y de lo que está pasando. La fe es creer en algo que aún no ha llegado a la existencia, estar convencido de algo que aún no has visto. Me ha tocado ir al gimnasio junto con mi esposa y entrenar con algunas personas. Esas famosas clases que le llaman CrossFit, donde se mete uno unas carrillas tremendas. Pero cuando llegas ahí en las mañanas, ahí en la pizarra dice 5 kilómetros corriendo. Y luego después dice, vas a hacer 100 burpees. Y luego dice, vas a hacer 50 wall balls. Agarras una pelota y estás aventándola y vas a brincar esta caja tantas veces. Y mira usted la lista. Y he mirado a muchas personas cuando llegan en la mañana. La primera reacción es, no voy a poder. No voy a poder hacer esto. Y escúcheme bien, hermano. Si nosotros estamos enfrentando los retos de nuestra vida de esta manera, no voy a poder, le tengo noticias, usted no va a poder. Y su guerra, su batalla ya está perdida. La Biblia nos dice, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Cualquier cosa, nosotros necesitamos entender, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos caer en el error, los hebreos cayeron en ese error, que las circunstancias y lo que estaba pasando en sus vidas los llevaron a pensar de una manera que no era correcta. Y era por eso que el escritor a los hebreos les dice, déjame te hablo de Abel, déjame te hablo de Abraham, de Sara, de Gedeón, de cada uno de estos hombres. Lo que hicieron, lo hicieron porque ellos creyeron en algo. Aunque todo apuntaba en otra dirección, aunque todo se miraba diferente, ellos creyeron a Dios. Les decía, he entrenado al lado de personas que dicen, no la voy a hacer. He aconsejado a parejas que me han dicho, ya no tiene remedio mi matrimonio. Y te digo en esta hora, es muy difícil avanzar cuando no hay fe. Si usted empieza el negocio diciendo, vulgarmente dice, me va a tronar o no la voy a hacer. Y está ahí la ayuda idónea diciendo, eres un burro, nada te sale. Pues será muy probable que no vayamos a triunfar. Pero si salimos y enfrentamos esta vida con esa actitud de fe, vamos a lograr grandes cosas para Dios. No solo necesitamos fe en nuestra vida cristiana, necesitamos de fe para triunfar en la vida. ¿Cuál es tu actitud frente a los retos que tú tienes? Yo he conocido a personas que hasta miedo les da comprarse otro carrito o comprarse una casa, porque ya está en la mente de la persona. No, y que si me enfermo, y que si esto, y que si no puedo, y que si aquí, y que si allá.
y empezamos a ponerle a Dios todos los peros y optamos vivir una vida en incredulidad. Ahora decía, es importante la fe, nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana, pero también nos va a ayudar mucho en las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Debemos inculcarlo, enseñarlo. Ya lo dice mi esposa, que una de las palabras que no me gusta es el no puedo y no puedo y no puedo. Pero cuando estamos ya predeterminados a decir no puedo, no la voy a hacer, voy a fracasar. Es muy difícil que nosotros pueda entrar, como dice, ese cambio, ese mover de fe en nuestras vidas. Según la Biblia, nuestra fe puede ser ejercitada y nuestra fe puede ser debilitada. Hay pasajes en la Biblia que dicen que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Hay un personaje en la Biblia que carecía de fe y le dijo a Jesús, Jesús, aumenta mi fe. Una vez más, según la Biblia, nuestra fe puede ser ejercitada y nuestra fe puede ser debilitada. Así como la fe viene por el oír, también la fe se pierde por el oír y también por lo que nosotros vemos. ¿Se recuerda cuando le dieron el relato, le informaron al rey Josafat, viene una grande multitud? No la miró, pero escuchó. Y al escuchar, él empezó a debilitarse y dice la Biblia que empezó a tener miedo. Les contaba tiempo atrás de esta persona en mi familia que en una ocasión fue al hospital, le hicieron unos análisis, le dieron un expediente equivocado y le dijeron tienes esto, y ya andaba toda enferma, llegó a casa y no se podía ni mover, porque el doctor le dijo tienes esto y esto. Le habló a los minutos para disculparse y decirle, perdón, no era tu expediente, era otra persona, tus estudios salieron bien. De repente se sintió bien. Pero mucho de ello afecta en lo que nosotros miramos y lo que nosotros escuchamos. Si usted empieza a prestar su oído a Satanás que le dice, no se puede, así va a terminar, así va a acabar esto, será muy probable que nuestra fe empiece a menguar y cuando menos pensemos estaremos como los hebreos en riesgo de abandonar ese camino correcto, ya sea en nuestra familia, en algún proyecto que has empezado o en tu vida cristiana. Son las luchas, las pruebas que atientan con nuestra vida de fe. Y nosotros como hijos de Dios, que tenemos su palabra, necesitamos constantemente estar en la palabra de Dios, recibiendo y mirando cómo Dios hizo maravillas, prodigios a través de estas personas que le creyeron. Número 1, les hablaba un poquito sobre los destinatarios del libro de Hebreos. Número 2, sobre el riesgo de perder la fe. No creas estar firme. No prestes tu oído a cualquiera. Cuidado con lo que miras, cuidado con lo que escuchas. Porque puede ser que lo que oyes está aumentando o está debilitando tu fe. En las pláticas a veces de las comadres, y empieza la plática, y oíste que se murió fulano, y oíste que se murió mangano. No, y aquella le dio una fiebre y terminó muerta. No, y que se cortó poquito y no, hombre, le arrancaron el brazo. ¿Y sabe lo que esas conversaciones hacen? Nada más. Empiezan a preocuparme y a debilitar mi fe. Póngase a leer la palabra de Dios, que nos habla de las maravillas, de cómo abrió el mar en dos. Cómo los alimentó cuando no había, a través de cuervos alimentó a sus siervos. Multiplicó los panes, multiplicó los peces.
y llenemos nuestra mente. Cuando yo estoy en escasez, cuando yo estoy pasando por luchas, cuando estoy pasando por pruebas, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová mi sanador, Él es el Dios que provee, Él es Jehová Nisi, Él es mi estandarte, Él es el que pelea mis batallas, Él va enfrente de mí. Llenémonos de la palabra del Señor. Y decía, tengamos mucho cuidado de no estar alimentando nuestro oído, porque podemos y corremos el riesgo de perder esa fe. Esa fe es el escudo de ese soldado y es una de las armas más poderosas que cuando Satanás quiere arrojar los dardos, si tú tienes ese escudo bien puesto, bien ejercitado, esa área de tu vida de fe que usted dice, pastor, yo voy a creerle a Dios. Sí, las cosas se miran mal, las cosas se ven oscuras, pero yo le voy a creer a Dios. Usted va a mirar que va a poder usted tomar mano de lo que Dios le ha prometido y ir en este caminar, así como les decía, con paciencia, esperando, no importando la lucha y la prueba, pero firme en el Señor. Esto me lleva a este tercer punto. Hablo, sobre la vida cristiana, una jornada de fe. El caminar cristiano. Nosotros ya entramos y ya no nos vamos a salir. Este caminar cristiano, escuche bien, es una jornada de fe. Es una jornada de fe. Si usted no tiene fe, usted no la va a hacer. Pablo decía, por fe andamos y no por vista. Oiga, hermano, al hombre lo habían apedreado, le habían hecho tanta cosa. Imagínese si él se moviera y se guiara por lo que estaba experimentando. Hoy en día escucha uno mucho que no, pues cayó en una depresión tremenda. Pablo tenía todas las razones para haber caído en una depresión, para haber renunciado. Y decía, esta vida, este caminar, esta jornada es un camino de fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla mucho de la fe. Si vas a lograr superar y vivir por encima de las circunstancias de la vida, te lo digo en esta hora como un consejo, será porque has entendido claramente el arma de la fe. Se lo voy a decir una vez más. Si usted va a lograr vivir por encima de las circunstancias de su vida, los problemas no se van a ir, hermanos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo trastornado. Los problemas siempre van a estar ahí presentes. Y esa es la pregunta. ¿Vamos a vivir siempre atribulados, siempre angustiados, porque los problemas siempre van a estar ahí? ¿O vamos a vivir por encima de los problemas? Hace una semana le dije a mi esposa, oye, siento aquí medio raro. Ya está una hernia, me salió de cuando canto y cuando ando aquí. Me duele el talón, ¿verdad? Ahorita traigo una alergia bien fea. Si no me tomo 4 o 6 pastillas, porque de repente me enroncho todo. Me cae mal el tomate. Pero pregúnteme si me como el sándwich sin tomate. El arroz tiene tomate, la salsa tiene tomate, todo tiene tomate. Y yo puedo pasar mi vida diciendo, no, hombre, me salió una hernia, traigo alergia, traigo esto, traigo aquí, traigo allá, traigo problemas, los hermanos no vinieron y algunos no han regresado. Y puedo encontrar todas las razones para vivir una vida en angustia. Pero Pablo decía, yo no ando por lo que miro, yo ando por fe.
Y yo sé, escúcheme bien, yo sé. Yo cuando le digo a mi esposa, este año cumplimos 14 años de ministerio. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, después pasados 14 años subimos a Jerusalén. Hoy en la mañana leíamos un poquito de los errores que en ocasiones hacen los ministros. Y estos 14 años yo los he sentido como que Dios apenas está comenzando con nosotros. Estamos pegándole apenas, vamos ahí a entrar a los 40. Me dice ya Rosendo, ya no digas que eres joven. Porque le decía, me quedé con el cuento de cuando tenía 25 años. Ya me empieza a salir una que otra cana. Ya está todo forrado, ¿verdad? Pero apenas vamos arrancando, hermanos. Y lo que Dios va a hacer en esta ciudad, cuando vino la persona que instaló la alfombra, una persona que no se congrega, él solito, sin saberlo, me dice, ¿sabes qué? Yo no te conozco ni nada. De hecho, el hijo de él se lo quiere llevar a la iglesia. Pero un día, dice, esta iglesia va a estar llena. Un día esta iglesia va a estar llena. Y yo le dije, mira, ¿de dónde está hablando el Señor? Y yo he decidido en mi vida caminar más bien por lo que la fe me dice y la fe me dicta, que por lo que las circunstancias. El mundo vive en ese ámbito. Lo que le dijo el doctor, lo que le dice el terapista, lo que le dicen los médicos, etcétera, lo que la familia dice de fulano, y lo que en ocasiones aún los maestros le dicen, tú no sirves para nada, tú vas a ser un burro, tú esto y tú lo otro. Pero yo he optado vivir por lo que este libro maravilloso nos dice. La Biblia dice que somos coherederos, somos hijos de Dios. Hay grandes promesas para cada uno de nosotros, que Él va con nosotros como poderoso gigante. Y le decía, es importante que nosotros entendamos, caminando por fe, si vas a lograr, superar y vivir por encima de las circunstancias de la vida, será porque has entendido claramente el arma de la fe. Es una arma que Dios me dio. Yo debo cuidarla, debo alimentarla, protegerla, desarrollarla en mi vida. El versículo 6 dice, el capítulo 11 del libro de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, escuche bien, es imposible agradar a Dios. El escritor de Hebreos, inspirado por Dios, describe detalladamente cómo cada uno de los hombres y las mujeres que hicieron algo para Dios fue porque tenían ejercitada su fe. Y escúchelo en esta hora, si tú y yo vamos a lograr hacer algo para Dios, será porque somos personas que hemos aprendido a alimentar, a proteger y mantener nuestra fe. Y quiero concluir con esto. Pablo decía lo siguiente: por fe andamos y no por vista. Y te digo en esta hora, a lo mejor tu matrimonio no está bien, pero por fe los años por venir serán mejores. A lo mejor tu salud no está muy bien, pero por fe los días por venir serán mejores. A lo mejor tus hijos andan un poco descarriados, pero los años que están por venir, ellos estarán firmes sirviendo al Señor. A lo mejor usted dice, no estoy en la posición en la que quisiera estar económicamente, y te digo en esta hora, pero los años por venir sí lo estarás.
El versículo 12 del capítulo 11 de Hebreos dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham. Note cómo lo describía la Biblia, ya casi muerto, estaba ya en un estado de vejez. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿De quién? De Abraham. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. En otras palabras, no le hace que no lo reciba, no le hace que no lo experimente. Yo todavía vivo en fe. ¿Por qué? Porque la fe es tener la certeza de algo que aún no ha llegado a la existencia. Yo voy a vivir en ese estado, en esa creencia, con ese descanso, con esa paz y con esa seguridad, porque tengo fe. Pero dice: conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan otra patria. El versículo 33 de ese mismo capítulo dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia por fe, alcanzaron promesas por la fe, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Por la fe, hermanos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ya leemos de la historia de Policarpo, que lo quemaron diciéndole: niega a Jesús. Dijo: estas llamas pueden arder un rato en mí. Dios siempre ha sido bueno conmigo, y estas llamas quizás van a arder un ratito en mí. Pero él sabía que iba a estar en la presencia de Dios, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36 dice: otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados. El profeta Isaías lo cortaron con un serrucho a la mitad. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, diga conmigo, todos estos, y ahí está la lista de Sara, de Abraham, de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Escuche bien, la gente conocía: esos son hombres de fe. Oh, qué ejemplo Abraham. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, y ahí está la clave, no recibieron lo prometido. It doesn't matter. No leas, hermano. Yo no necesito tenerlo enfrente para creerlo. La fe toma la decisión de aceptarlo, aunque no esté ahí. Mi matrimonio está bendecido en el nombre del Señor, y yo voy a vivir y voy a practicar todo como lo practica un matrimonio bendecido. Mis hijos, quizás no sé cuál vaya a ser el resultado, no importa, pero yo sé en quién ha creído. Voy a agarrarme de las promesas de Dios. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y nos dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
Y le decía a los creyentes de esta carta, a quienes se dirigió: corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Y ahí está la clave: pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Miren, cuando Jesús está por ser crucificado, aquí está los azotes, aquí está los jalones de barbas, aquí está los golpes que le dieron con palos en la cabeza, aquí están los latigazos, aquí están los clavos, aquí está el madero, aquí está la desnudez. Y dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, hagámosle como Jesús le hizo. El autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Todo eso se miraba aquí, pero por este lado él podía mirar miles y millones de almas libres de pecado, entrando a la familia de Dios, un pueblo, una nación santa adquirida. Y en vez de mirar los golpes, en vez de mirar el gozo puesto delante de él, porque miró para allá, aguantó y sufrió todo lo que conlleva el sacrificio de la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te digo en esta hora, si tú vas a acabar la carrera firme en el Señor, una vez más será porque has entendido que tu fe debe estar fuerte y tu fe debe estar sólida. Una fe inquebrantable, una fe que se mantiene creyendo y creyendo y creyendo a las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo somos más que vencedores. Amén. Pónganse sobre sus pies ahí donde está.